en un número de sensores de servos, de 18 servos, y devuelve de nuevo la reacción. Es como si el cerebro estuviera en otra parte del cuerpo. Bien, para realizar el sistema inteligente tenemos el típico problema de cuando queremos trabajar con la naturaleza. Normalmente los sistemas naturales tienen muchos grados de libertad. No podemos tener en cuenta todos esos grados de libertad si queremos optimizar el movimiento en un número de pasos pequeño. Se me ha olvidado comentar antes que el sistema evolutivo necesita cada una de las reacciones que ha hecho el robot para generar un conjunto de padres que dará un nuevo individuo. Por lo tanto, el robot va a estar probando cada una de las combinaciones y devolviendo, igual que un niño que para andar tarde meses en aprender a andar. Por lo tanto, si el número de combinaciones necesarias, el número de parámetros necesarios y posibilidades necesarias es muy elevado, el sistema se hace físicamente imposible. En vez de tardar 30 sesiones en aprender o 50 sesiones, pues el número sería lo que se llama un problema NP, tardaría miles de años en aprender. Por lo tanto, el primer problema que nos encontramos es cómo reducir el problema a un conjunto de parámetros suficientemente pequeño como para que se optimice sin ser brusco. El sistema elegido es un sistema de optimización basado en un algoritmo genético denominado CHC. El CHC es un algoritmo genético de última generación, en el sentido que los algoritmos genéticos suelen caer en mínimos locales. Esto lo llamamos cuando un algoritmo de aprendizaje, el que sea, cae en una solución que es buena pero no es la mejor solución posible. El CHC tiene un mecanismo en el cual es capaz de detectar que ha caído en uno de esos mínimos y vuelve a reiniciarse y a intentar buscar otras soluciones. Eso lo llamamos el control de la convergencia. Y luego es un algoritmo que tiene un operador de cruce adaptado a números reales. Ahora, cuando veamos el algoritmo, veremos que los algoritmos genéticos normalmente están basados en la doble hélice de ADN y, por lo tanto, lo que trabaja son con parámetros discretos, ¿no? Miodina, citosina, ¿vale? Las distintas bases del genoma. Sin embargo, nosotros aquí tenemos que variar números en un sensor. Tenemos que decidir si una pierna va a subir más o va a subir menos. No existe como tal una base genética para números reales. Por lo tanto, hay que hacer una adaptación del operador de cruce para que el hijo de dos individuos que tienen unos ciertos movimientos se muevan de una manera que sea heredada, es decir, que se parezca a los padres, pero que incluya diferencias. Bien, los sistemas evolutivos se basan en codificar el problema en un conjunto de parámetros que denominamos cromosomas. Los cromosomas son exactamente el paralaje que tenemos con el cromosoma genético, es decir, nosotros tenemos codificado el color del pelo, el color de ojo, la altura, y esos rasgos cuando se mezclan, cuando se cruzan, que en el algoritmo genético, cuando se cruzan con otro individuo, generan un nuevo individuo que hereda parte de la información de un padre y parte de la relación de otro padre. Normalmente en el algoritmo genético evolutivo no se habla nunca de madre. En este caso siempre son dos padres. Aunque sabemos que eso físicamente no es posible. Bien, cuando hemos heredado esa información, hay algo que nos tiene que decir si ese individuo es bueno o es malo. Es decir, en la evolución es la capacidad de adaptarse al entorno. Es decir, si un individuo, ponemos el caso típico de la jirafa, tiene problemas para comer y uno de los hijos hereda el cuello largo del padre y otro hermano el cuello pequeño, el individuo que tiene el cuello más largo en una época de sequía tiene más posibilidades de sobrevivir y, por lo tanto, tendrá más hijos que a su vez tendrán más probabilidades de tener el cuello largo. Por efecto, en una época de sequía prolongada se puede producir una deriva genética donde las jirafas crecen rápidamente el cuello. Bien. Nosotros utilizamos el efecto de deriva genética. Queremos que un individuo derive a andar de una manera suave, utilizando. El problema es que no sabemos dónde está el cuello, es decir, cuál es el sensor, en qué momento. Entonces tiene que aprenderlo él a base de ese equilibrio.
Bien, la teoría de la evolución funciona en base a una población, es decir, necesitamos tener dos padres, luego evaluar el individuo, decir cómo de bueno es y volver a seleccionarlo. Cuanto mejor es el individuo, más posibilidades tiene de volver a ser padre. En el caso de nuestro robot, cómo de bueno es un individuo es un parámetro, nos hemos inventado una medida de suavidad. Cómo de suave es un paso, entonces luego explicaremos que eso es la bondad del individuo. Y hay una parte del valor de ese individuo que es si es capaz de avanzar y cuánto avanza. ¿Vale? Bien, el cromosoma, es decir, cómo vamos a disponer esa información, va a estar directamente ligado a la estructura robótica. Es decir, cada uno de los ángulos de las articulaciones del robot tiene un servo que tiene unos límites inferiores y superiores de movimiento. Nosotros le vamos a decir en cada una de las posiciones del paso, en este caso me voy a adelantar para decir que son 18 posiciones, en cada una de las 18 posiciones tiene un determinado ángulo óptimo. Inicialmente ese ángulo óptimo se lo hemos dado a nosotros, le hemos dicho primera foto del paso, así, segunda foto, así, tercera foto, así. Y cada una de esas posiciones es lo que denominamos un gen. Así que nuestro cromosoma estará compuesto por 12 servos de 18 posiciones. Es como si hiciéramos una película a base de fotogramas. Bien, esta es una explicación de la adaptación que se hace de los algoritmos genéticos para que sean capaces de manejar números reales. Entonces es un concepto bastante simple, que es, si yo tengo dos números reales, cuando yo cruzo dos números reales tengo una determinada probabilidad dada por un parámetro alfa de que el hijo caiga entre el valor del padre y el otro padre, y hay una probabilidad de que caiga fuera. Esa probabilidad de que caiga fuera es para que explore. Si solamente tuviéramos las dos de dentro, al cabo de un número de generaciones, lo que habríamos calculado es la media aritmética, nos habríamos ido a la mitad del intervalo. Por lo tanto, tiene que ser capaz de moverse fuera del intervalo original. Es un cruce, un operador de cruce muy simple, pero es muy efectivo. También, por terminar de explicar la parte genética, si no existiera un operador, que no está aquí expresado porque está incluido directamente en el cruce, denominado mutación, todos seguiríamos siendo amebas en el mar primitivo. Quiere decir, de alguna manera, algunos cambios no presentes en los padres tienen que estar en los hijos. Eso lo llama la capacidad de exploración. Entonces, en nuestro caso ocurre porque los rayos cósmicos cambian algún gen y normalmente no para bien, pero alguna de esas cosas hace que los cuellos de las jirafas crezcan. En este caso, nuestra parte es qué porcentaje en el cruce del operador cae fuera de los dos servos de los que se supone que estamos midiendo. Es decir, si un determinado paso del robot, la pierna estaba a 20 grados y el otro estaba a 25, con mucha probabilidad va a estar entre 20 y 25. Y con menos probabilidad estará por debajo de 20 y por encima de 25. Bien, la parte clave donde nos centramos inicialmente para decidir cómo evaluábamos un individuo es medida de la distancia recorrida y lo que llamamos ZMP medio, es el centro de gravedad medio acumulado en la secuencia de un paso completo. Un robot tiene un pie que tiene unos sensores de presión y tenemos que establecer que durante todo el paso, pues no podíamos mover solo si en un momento dado el pie estaba bien, porque el paso es un movimiento dinámico, es decir, en un momento dado un pie no está tocando el suelo y eso no es ni bueno ni malo. Lo que tenemos que ver es que todo el conjunto de la estructura robótica, su centro de gravedad se haya desplazado lo menos posible del centro. Si el robot se ha desplazado mucho hacia la izquierda, probablemente además entre en un punto de no retorno en el que ya no puede recuperarse, estará en caída. Por lo tanto, además evitaremos, haciendo que el ZMP medio esté lo más cercano posible al centro, evitaremos que se salga de un punto en el cual caería. El Zero Moment Point es la proyección del suelo en el suelo del centro de gravedad de un cuerpo. Entonces nosotros utilizamos una serie de sensores en los dos pies, teniendo en cuenta que no es fácil calcularlo cuando uno de los pies no está tocando el suelo. Tenemos que saber que eso no es un error ni es un problema, simplemente que solo tenemos algunos en contacto y otros no, para calcular dónde está el centro de gravedad de la estructura completa.
el medio, el zero moment point es en un momento dado y el medio va a ser la media aritmética de todos los módulos